clases recientes hemos estado hablando acerca de los cuantificadores, tanto los universales como los existenciales, y también de cómo construir la negación de estos. El día de hoy hablaremos acerca de otros temas relacionados siempre con los cuantificadores universales. Particularmente queremos arrancar con este que tenemos por aquí. ¿Cuál es la relación entre el para todo, el existe, el y el o? Examinémoslo a continuación. Por ejemplo, si Q de X es un predicado y el dominio de X es el conjunto X1, X2, etcétera, hasta X sub n, entonces, ¿cómo debemos de entender la afirmación para todo X perteneciente a D, Q de X? Bueno, este cuantificador universal para todo, es equivalente lógicamente con decir nosotros que se cumple el predicado Q de X particularmente para Q de 1 y para Q de 2 y para Q de 3 y etcétera para Q de N. Para todos los elementos que están en el dominio. Es decir, eh, particularmente, pues, aquí yo creo que todavía es mejor, es más explícito si lo ponemos así, ¿verdad? X sub 1 X sub 2, en lugar de solo poner el número, pues, para hacer referencia al elemento, ¿verdad? Y aquí X sub n. Lo que estamos diciendo entonces es que se cumple para todos y cada uno de los elementos que están en el dominio. Entonces podemos decir que de alguna manera existe una relación entre el cuantificador universal para todo con el cuantificador, o mejor dicho, ahora con el relacionador y con la conjunción lógica. Para ilustrarlo, tomemos este ejemplo. Imagínense ustedes que nos dicen, todos los números enteros que son mayores que 5 y menores que 20 y que terminan en 1, 3, 7 o 9 son primos. ¿Qué nos están queriendo dar a entender con este enunciado? Bueno, sería cuestión de examinarlo a la luz de lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Es decir, determinemos, si ustedes quieren, primero quién es el dominio de. ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que el dominio son todos los números mayores que 5, menores que 20 y que terminan en 1, 3, 7 o 9? Es decir, estamos hablando que el dominio es el 7, el 9, el 11, el 13. Observen que el 15 no es parte del dominio, el 17 y el 19. Puntualmente el dominio, o sea, la D mayúscula que nosotros tenemos por ahí, está formada por todos estos numeritos. Entonces, si nosotros queremos decir que se cumple Q de X, ¿y qué es Q de X en esta ocasión? Pues Q de X es el predicado X es un número primo. Este es Q de X, ¿ok? Es este predicado que tenemos por aquí. Entonces, ¿qué significaría en este sentido utilizar esta frase? Todos. Bueno, eso significa que nosotros deberíamos de probar que es cierto Q de 7 y que también es verdad Q de 9 y que también es cierto Q de 11 y Q de 13 y Q de 17 y finalmente también pues Q de 19.
Particularmente, nosotros nos damos cuenta que para decir que esto es verdadero, pues tendrían que hacerlo individualmente cada uno de estos enunciados que tengo aquí. Nosotros sabemos que este falla, ¿verdad? Es decir, 9 no es un número primo. Por lo tanto, esta frase no es verdadera. Pero podemos establecer una relación y una conexión, pues que al fin y al cabo es el objetivo que perseguimos aquí en esta sección. Por otra parte, si nosotros tenemos la siguiente situación, si Q de X es un predicado y el dominio de X es el conjunto X1, X2, etcétera, entonces la frase existe un X perteneciente a de tal que Q de X es equivalente con este, aquí en lugar de Q de 1, otra vez voy a corregir este detalle, en lugar de Q de 1, simplemente deberíamos de poner Q de X sub 1, o, observen que aquí es un O, Q de X sub 2, o Q de X sub 3, o Q de X sub N. Es decir, lo que estamos nosotros por ver es que de alguna manera hay una relación entre el cuantificador universal este existe con el operador lógico o la disyunción lógica. Son lógicamente equivalentes. Por ejemplo, para ilustrarlo, si tenemos la frase existe un número mayor que 5 y menor que 20 que termina en 1, 3, 7 o 9 que no es primo, entonces, bueno, estamos con el mismo dominio de aquí arriba, ¿verdad? Tenemos que el dominio son 7, 9, 11, 13, 17, 19. Particularmente, nosotros queremos decir con esta frase algo similar a esto, pero la única diferencia es que el predicado es que el número no es primo. Mucho cuidado con ese detalle. Aquí en este ejemplo que tenemos, nuestro Q de X es X, no es un número primo. Fíjense bien a la última partecita, ¿verdad? Ese es nuestro predicado. Les decía, nuestro dominio sigue siendo el mismo, porque estamos hablando de todos los números mayores que 5 y menores que 20 que terminan en 1, 3, 7 o 9. Entonces, ¿qué deberíamos de probar nosotros para decir que de verdad esta frase es correcta? Bueno, utilizando esta equivalencia lógica que hemos puesto por aquí, deberíamos demostrar o probar individualmente cada una de estas situaciones, ¿no? Deberíamos de probar Q de 7 o vamos a ir cambiando estos, o Q de 9 o Q de 11 y así por el estilo, ¿verdad? Déjenme los arrastro un poquito más por acá. Vamos a ir cambiando aquí estos, ¿eh? Particularmente aquí tiene que ir un O y también y aquí también. Acuérdense ustedes que cuando tenemos una concatenación de O lógicos, son ciertos con que uno de ellos lo sea, ¿verdad? Particularmente esta frase lo es porque es verdadera para para Q de 9. 9 es un número que está en el dominio y que no es primo, ¿verdad? Entonces se cumple pues lo que nosotros hemos dicho, el predicado que hemos dicho acerca de él, ¿verdad? Entonces esta es la relación entre uno y otro. Por otra parte, queríamos también hablar acerca de la verdad vacía de los enunciados universales. Presten mucha atención a este detalle. En general, un enunciado de la forma para todo X en D, si P de X, entonces Q de X se llama vacíamente verdadero o verdadero por defecto si y solo si P de X es falso para toda X en D. Es decir, aquí también tenemos aquello que le llamábamos la verdad por defecto.
Miren cómo funciona esto. En esta primera situación que yo tengo aquí, este círculo con otras pelotitas de colores, pues yo puedo emitir ciertos juicios de valor acerca de algunos enunciados. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, todas las pelotitas aquí, ¿verdad? En este conjunto, todas son de color azul, entonces usted me podría decir si eso es verdad, si eso es mentira. Por supuesto, eso es falso, ¿verdad? Porque existe una, por lo menos esta que le estoy mostrando aquí, que no lo es. También si dijese lo mismo, ¿verdad? Para las rojas o para las amarillas. Usted podría decirme si eso es verdadero o falso con total facilidad. Ahora, hay un problema en este sentido, por ejemplo, si tengo un conjunto como este en el cual no hay ninguna pelotita. Si yo digo, todas las pelotitas en este, adentro, ¿verdad? Este conjunto que está marcado en rojo, todas son de color negro, ¿usted podría decir que ese enunciado es falso? Mucho cuidado. La verdad es que esa frase es verdadera por defecto, o como se le llamamos nosotros, es una verdad vacía. Porque, ¿qué tendría que probar alguien para decirme que es falso que todas las pelotitas adentro de este conjunto o de este círculo rojo son negras? Bueno, tendría que probarme que es falso para alguna de las que están ahí. ¿Puede usted encontrar alguna pelotita de las que están aquí adentro de este círculo rojo que no sea negra? Seremos incapaces de encontrar alguna y de decir que es de otro color, simplemente porque no hay. Entonces, en ese caso, decimos que la frase todas las pelotitas dentro del círculo rojo son negras es verdadera por defecto o le llamamos vacíamente verdaderas, ¿ok? Cualquiera de las dos cosas son ciertas. Entonces, mucho cuidado cuando nosotros tratamos de negar un enunciado universal, ¿verdad? Tenemos que estar seguros de poder probar que en efecto, ¿verdad? Lo contrario a la verdad se da en cada caso. Queremos ver también, como un tercer punto, cuáles son los variantes que tiene un enunciado universal, particularmente los enunciados condicionales que hemos visto anteriormente en otras clases, pues vimos que se podía construir su contrapositivo, su converso y su contrario. Pues para un enunciado condicional universal también se puede hacer lo mismo. Considere usted esta forma. Para todo X perteneciente a D, si P de X, entonces Q de X. Este es el enunciado condicional universal de toda la vida, ¿verdad? Que nosotros conocemos. ¿Cómo construimos su contrapositivo? Pues ya sabemos que escribimos para todo X perteneciente a D, si no Q de X, a esta le llamábamos nosotros, ¿verdad? El consecuente, o sea, negamos el consecuente. Entonces, si se niega el consecuente, entonces no P de X, es decir, negamos el antecedente. Así se comporta o así se construye, mejor dicho, el contrapositivo. Les recuerdo que un enunciado condicional y su contrapositivo son lógicamente equivalentes para el uno con el otro. No así con el converso y con el contrario. ¿Se acuerdan cómo se construye el converso? En este caso pondríamos para todo X perteneciente a D, si Q de X, o sea, si el consecuente, entonces el antecedente. Este no es lógicamente equivalente con el enunciado condicional universal, pero sabemos que sí lo es con su contrario, ¿verdad? ¿Y cómo se construye el contrario de un enunciado condicional universal? De la siguiente manera, para todo X perteneciente a D, si negamos el antecedente, perdón, si no P de X, entonces no Q de X. Negar el antecedente implica negar el consecuente. Así se construye el contrario. Ejemplifiquémoslo. Aquí tengo yo una frase que es un enunciado condicional universal. Es esta.
Si A y B no tienen elementos en común, entonces son disjuntos. Está claro que esto es un enunciado condicional. Y digamos pues que podríamos decir que el predicado P de X en esta ocasión es A y B no tienen elementos en común. Y el enunciado Q de X es son conjuntos disjuntos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pudiéramos construir el contrapositivo primero de este enunciado? Pongamos por aquí el contrapositivo de este enunciado condicional. Observen que empieza con la misma frase, ¿verdad? Para todo X perteneciente en D, si no Q de X, mucho cuidado, si no Q de X, entonces vamos a decir, si A y B, ¿qué sería no Q de X? Pues no son disjuntos, ¿verdad? No son disjuntos. Entonces, ¿qué vamos a decir? No P de X. ¿Se acuerdan qué era el predicado P de X? Tener elementos en común, ¿verdad? Entonces, no tienen elementos en común. A ver, voy a hacer un espacio por acá para que se termine. Entonces, este sería el contrapositivo. Mucha atención, ¿verdad? Negamos el consecuente, o sea, la propiedad esta de ser disjuntos, y por lo tanto, negamos también, luego, como una consecuencia, negamos el antecedente. ¿Cómo construiríamos ahora el converso a este enunciado condicional universal? Observen que para el converso lo que hacemos es poner una implicación del el consecuente con el antecedente. Entonces vamos a decir nosotros aquí simple y sencillamente, si A y B son disjuntos, entonces, y vamos, eh, bueno, solo un detalle con este de aquí arriba. Habíamos dicho, si no Q de X, entonces no P de X. Nosotros tenemos que negar que no tengan elementos en común. Entonces aquí un pequeño detalle, lo vamos a corregir. Si A y B no son disjuntos, ya negamos esto. Ahora tenemos que negar esto. Mucho cuidado, yo no lo había negado, sino que había afirmado, ¿verdad? Que no tienen elementos en común. Entonces aquí el no lo quitamos porque sería la negación de una negación, ¿verdad? Ok, entonces retrocedí un poquito porque ahorita que lo iba a construir este otro, pues me di cuenta de que este estaba mal elaborado, ¿verdad? Entonces decimos, si A y B no son disjuntos, entonces tienen elementos en común para el contrapositivo. Y para el converso, decimos, si A y B son disjuntos, o sea, afirmamos el consecuente y ponemos como una consecuencia de eso el antecedente. Entonces, ahora sí, no tienen elementos en común. Si A y B son disjuntos, entonces no tienen elementos en común, sería el converso. Construyamos finalmente el contrario de estos enunciados. ¿Cómo iría el contrario? Bueno, observen que para el contrario negamos el antecedente y eso implica negar el consecuente. Entonces, arranquemos de ahí, vaya, neguemos el antecedente. Vamos a decir si A y B, en lugar de no tienen, como lo queremos negar, vamos a decir tienen, ¿verdad? Si A y B tienen elementos en común, ¿cuál será la conclusión?
entonces no Q de X, o sea, no son disjuntos. Y es de esta manera que también podemos construir, ¿verdad? Estas variantes de los enunciados condicionales universales. Para cerrar, hablemos finalmente de las condiciones necesarias y suficientes y de el solo sí. ¿Cómo vamos a entenderlas nosotros de ahora en adelante? Arranquemos con la primera. La frase para todo X, R de X es una condición suficiente para S de X, debemos de entenderla como el enunciado universal para todo X, si R de X, entonces S de X. O sea, ser una condición suficiente es que si se da R de X, entonces también se dará S de X. Observen el orden. Aquí mantenemos el orden, ¿verdad? R de X, R de X, S de X, S de X. Ok. Ahora, si a nosotros nos dicen para todo X, R de X es una condición necesaria para S de X, entonces, ¿cómo lo entenderemos? Que si no R de X, o sea, negamos R de X, entonces no S de X. Pero nosotros, este es el contrapositivo, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos aprendido que esto es lógicamente equivalente, perdón, dije el contrapositivo, el contrario, ¿verdad? ¿Ok? Tiene esta forma. No P de X, entonces no Q de X. Como este es como el contrario de un enunciado condicional universal, entonces equivalentemente es eh, igual que tener el converso, ¿verdad? Obsérvenlo. Para todo X, si S de X, entonces R de X. Afirmamos el consecuente y eso implica el antecedente. Y por último, la frase para todo X, S de X, solo si S de X significa para todo X, si no S de X, o sea, si no se da el antecedente, aquí yo creo que debo de hacer algún arreglo porque en las dos ocasiones puse S de X solo si S de X. Déjenme lo corrijo. Ahí debería de ser la frase correcta. Si S de X, si en el libro está igual, pero lo vamos a corregir, ¿verdad? Bueno, qué bueno que me di cuenta que yo lo copié del libro, ¿verdad? Pero no debería de ser para todo X, S de X solo si S de X. No está bien, ahí debería de ser una R, ¿verdad? Entonces definamos a dónde debe de ir. Si no S de X, entonces no R de X. Ok, entonces aquí debería de ir una R en esta posición. R de X, solo si S de X significa que si no sucede S de X, entonces tampoco sucederá R de X. O equivalentemente, para toda X, si R de X, entonces S de X. ¿Verdad? Esa es la manera en cómo nosotros lo vamos a entender. O sea, el solo si quiere decir que la no verdad de S de X implica que R de X tampoco lo será. ¿Verdad? Hay una dependencia en ese sentido. R de X depende totalmente de S de X para ser verdad. Veamos algunas frases que yo les tengo por aquí y que las podemos formalizar, ¿verdad? Por aquí tengo esta que dice, el ser divisible entre 8 no es una condición necesaria para ser divisible entre 4. ¿Cómo lo entendemos nosotros esto? Ok, recordemos entonces lo que quiere decir esto. ¿Se acuerdan ustedes cómo negamos enunciados condicionales universales? Aquí lo que quiere decir entonces es que al negarlo, ¿verdad? Tenemos que decir existe.
Acuérdense que un universal lo negamos con un existencial. Lo que nos están diciendo es que existe un número que es divisible por 4, pero que no es divisible por 8. Es decir, ser divisible entre 8 no es una condición necesaria para ser divisible entre 4. Entonces, esta es la forma de escribir esto de aquí arriba. ¿Por qué no lo ponemos simple y llanamente así, verdad? Para todo X, acuérdense, porque aquí lo que tenemos es una negación. El ser divisible entre 8 no es una condición necesaria. ¿Ok? De manera similar, digamos, si nosotros queremos escribir, tener un gran ingreso no es una condición suficiente para que una persona sea feliz, ¿cómo vamos a escribir eso? Pero tomen en cuenta que aquí dice no es una condición suficiente, ¿ok? Para que una persona sea feliz. Entonces, vamos a poner por aquí, existen, lo que nos está queriendo decir esto es que existe una persona que tiene un gran ingreso, pero que no es feliz, ¿ok? Porque nosotros vamos a negar el hecho de que sea una condición suficiente. Y acuérdese, negar una condición suficiente es decir que existe uno perteneciente a el dominio en el cual se cumple la primera condición, pero no se cumple la segunda. Entonces es lo que estamos diciendo ahora aquí. Existe una persona que tiene un gran ingreso, pero que no es feliz, ¿verdad? Entonces de esa manera escribimos esto que tenemos por acá. Por último, aquí se nos dice que el solo sí es para todo X. Si no S de X, entonces no R de X. O equivalentemente, si R de X, entonces S de X. Dice, usted puede seleccionar entre compañías aéreas solo si ofrecen lo mismo al precio más bajo. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Bueno, que si hay dos compañías aéreas que nos ofrecen el mismo servicio al precio más bajo, entonces nosotros podemos escoger entre cualquiera de las dos, ¿verdad? Es esta la forma en la que nos están diciendo. Si R de X, entonces S de X. ¿Ok? Así cerramos esta sección, ¿verdad? En la cual nosotros explicamos algunas variantes que pueden haber para los enunciados condicionales.